Aquí comienza la tercera y última parte del tutorial sobre las herramientas de selección de Photoshop. El hecho de que hable sobre la última parte no significa que acá se agota el tema de selección, que es una temática muy vasta en el programa, razón por la cual dedicaré en el futuro otros tutoriales para analizar otros aspectos de la selección en el programa. Lo de la última parte significa simplemente que acá finaliza el estudio de las herramientas clásicas de selección, que son el lazo común, el lazo poligonal y el lazo magnético, vistos en la parte 2, y el marco elíptico y el marco rectangular, vistos en la parte 1 de este tutorial. Al igual que dije, en estas partes el tutorial va orientado a los usuarios principiantes. Si bien nada les prohíbe ni les impide a los usuarios avanzados verlo. Ver este tutorial, los efectos, bueno, de refrescar la memoria o simplemente por curiosidad o de poner a prueba sus conocimientos. Como ya adelanté en la parte 2 de este tutorial, acá trataré sobre dos herramientas que basan su accionar en los colores de la imagen. Seleccionan basándose en los colores. Herramientas que son la varita mágica, una herramienta clásica de la selección que se remonta a los primeros días de Photoshop, y la herramienta selección rápida, que es de creación reciente y cuyo trabajo está basado en la varita mágica, en el funcionamiento de la varita mágica. Bien, entonces doy comienzo al tutorial y la primera herramienta de la cual trataré será precisamente la varita mágica. Para activarla la llevo entonces a este botón, presiono y ahora elijo varita mágica. ¿Cómo funciona esta herramienta? El funcionamiento es muy sencillo. Hacemos un clic sobre un píxel y la varita selecciona ese píxel y los demás píxeles vecinos a él que tengan un color similar o igual. Bien, voy a colocar entonces la varita acá sobre un píxel oscuro. Haré el clic y, como ya lo dije, seleccionará a los píxeles vecinos que tengan el mismo color o parecido a aquel en que hice el clic. Y vean cómo seleccionó Photoshop. Toda esta área, toda esta zona recorrida por el puntero contenía píxeles de colores iguales o similares a aquel en que hice el clic. Además, todos estos píxeles son píxeles vecinos, ubicados en un área adyacente a aquella en que cliqué. Acá, donde estoy pasando el puntero ahora, seguramente habrá habido píxeles iguales o similares en color a aquel en que hice el clic. Pero esta no es un área vecina, no es un área contigua a aquella en que hice el clic y por lo tanto no fue seleccionada. Lo mismo ocurre acá. Los píxeles de esta área pertenecen a una zona no vecina, no contigua a aquella en que utilicé la varita y por lo tanto no fueron seleccionados. Bien, después de la explicación de cómo funciona esta herramienta, paso a detallar sus opciones que, como vemos, son mostradas siempre en la barra de opciones, en este caso de la varita mágica. La primera opción a analizar es esta, contiguo. Como ya lo dije, la varita mágica selecciona los píxeles que sean vecinos a aquel en que haga el clic. Si desactivo esta opción, cambia radicalmente la forma en que se selecciona. Ahí la varita va a seleccionar los píxeles que sean iguales o similares en color a aquel en que hice el clic, sin importar si están en áreas contiguas o no contiguas. Estén donde estén, serán seleccionados. De hecho, ahora voy a desactivar la opción contigua. Voy a eliminar la selección con control D.
Y ahora para seleccionar de nuevo, coloco puntero por acá, hago un clic y vean cómo se han seleccionado los píxeles iguales o similares en color a aquel en que hice clic, estén en áreas contiguas o no. Por ejemplo, estos están en zonas que no son contiguas a aquella en que hice clic. Estos que están acá tampoco están en áreas contiguas. Estén donde estén, ya fueron seleccionados todos los píxeles de colores iguales o similares. Ahora bueno, vuelvo a activar la opción contiguo para dejar la herramienta con las opciones que tenía en su inicio. Y ahora con control D elimino la selección y paso a la segunda opción a analizar. Hablaré entonces de la opción de tolerancia que se encuentra acá en este cuadro. La tolerancia se refiere al grado de similitud en el color que deben tener los píxeles adyacentes a aquel en que hago el clic. Por ejemplo, imaginemos que queremos que la varita seleccione solamente los píxeles que tengan el mismo color que aquel donde hice el clic. En ese caso, la tolerancia sería 0. Pongo 0, coloco puntero sobre el píxel que quiero seleccionar y hago primeramente antes me aproximo con la herramienta zoom, porque estas selecciones suelen ser muy reducidas. Bien, ahora sí, activo la herramienta varita mágica, clic, y vean, seleccioné el píxel y además los píxeles vecinos a él que tengan exactamente los mismos colores. Es una selección muy pequeña. Pulso control D, coloco puntero por ejemplo por acá, hago nuevamente un clic y nuevamente la misma historia. Se seleccionó el píxel en el que hice el clic y los adyacentes que tienen exactamente el mismo color. Activo la herramienta zoom, ajustar pantalla, a ver con la aparatita historia, ahí está. Observemos lo pequeño del área que quedó cubierta por la selección. Pulso la control D. Vuelvo a activar la varita mágica. Tolerancia la coloco en lugar de 0 le ponemos 10. Selecciono ahora con otro clic un píxel. Vean que ahora el área seleccionada aumentó. Pulso control D para eliminar la selección. Tolerancia pongo 20. Clic. Vean que todavía es más grande y así sucesivamente. Mayor valor de tolerancia, mayor la cantidad de píxeles cuyos colores serán considerados iguales o similares a aquel en que hice el clic. Pulso control D. El máximo valor de tolerancia es 255. De hecho, coloco esta cantidad acá. Ahora hago un clic por acá y ven el área que ha resultado seleccionada. Elimino con control D. Me resta ahora volver el valor de tolerancia a su eh, valor originario, que es 32. Entonces le pongo 32. Por último, cuando trabajemos con la varita, dejemos la tolerancia en su valor preestablecido, 32, como ya dije, y solamente lo modificamos si necesitamos amplificar o reducir la selección que genera la varita. Si haces clic sobre un color, notamos que la varita se quedó corta. Si quedaron áreas sin seleccionar, aumentamos el valor de tolerancia para que expanda más la selección. Si por el contrario notamos que la varita seleccionó demasiadas zonas, reducimos el valor de tolerancia para que no se exceda la selección. Así que repito, lo importante es actuar con el valor originario, 32. Sobre esa base vamos a decidir si aumentamos o reducimos
el valor de tolerancia. Normalmente les digo que 32 es un muy buen valor que se adapta en forma muy conveniente a un sinnúmero de situaciones. La otra opción a estudiar es esta, muestrear todas las capas. Para entender de qué se trata, bueno, me voy a la paleta capas y acá en la paleta voy a crear una capa nueva, donde que Photoshop la ha llamado capa 1. Voy a ocultar la capa del fondo. Vean lo que es la capa 1. Es una capa basada en píxeles transparentes. Vuelvo a activar la capa del fondo. Recuerden que estoy pegado en capa 1. Ahora voy con la varita que ya está activada. Hago un clic sobre este color verde. Y vean lo que ocurrió. El borde de la selección aparece rodeando toda la imagen. Hice un clic sobre un píxel verde y sin embargo la varita me seleccionó todo. ¿Qué ocurrió? Estábamos parados en una capa 1, una capa con píxeles transparentes. Yo hice un clic sobre un píxel que creí verde, pero me equivoqué. El píxel era transparente, porque la varita mágica solamente reconoce los píxeles de la capa en que estoy parado. Los píxeles de la capa activa. No reconoce píxeles que estén en otra capa. En este caso, píxeles que estén en la capa fondo. Pulso Control D. Si quiero que Photoshop reconozca los píxeles de cualquier capa, es decir, de la capa en que estoy parado o de capa que estén arriba o debajo de ella, si quiero que eso suceda tengo que activar la opción muestrear todas las capas. Entonces, parado en capa 1, voy a hacer clic sobre este píxel. Ahora la varita tiene que reconocerlo. Aunque esté en la capa fondo, tiene que reconocerlo. Y seleccionar en consecuencia. Hago un clic y vean. Ahora sí, trabajó correctamente la varita mágica. Control D. Por lo tanto, la opción de muestrear todas las capas se activará o desactivará según los designios de cada uno cuando trabajemos en imágenes formadas por varias capas. Yo la vuelvo a dejar como estaba, la vuelvo a dejar desactivada. Otras opciones de la varita ya son estudiadas, fueron estudiadas en tutoriales anteriores, el tutorial parte 2 y el tutorial parte 1. Me estoy refiriendo a estas opciones. Añadir a la selección, restar de la selección, generar una intersección con la selección, una selección nueva. Estas cuatro opciones ya fueron tratadas en parte 1 y en parte 2 de este tutorial. Por lo tanto, remitámonos a ella para estudiarlas. Otra de las opciones a analizar es esta, el tamaño de muestra. Como sabemos, en varita mágica toma como base de la selección el color del píxel en que hacemos el clic. Pero es un píxel. Si desplegamos acá tenemos otras posibilidades. Por ejemplo, si elegimos esta, la varita mágica tomaría como base para seleccionar el color promedio de un área de 11 píxeles de lado, construida alrededor del píxel en que hacemos el clic original. Si seleccionamos esta, por ejemplo, ahí la varita mágica toma como base para seleccionar el color promedio de un área de 51 píxeles de lado, naturalmente siempre construida alrededor del píxel en que hacemos el clic inicial. Lo normal es partir de el color de un píxel como base para la selección. La opción suavizar logra que la varita genere una selección de bordes suaves con poco o nulo dentado. Esta opción ya fue tratada en la parte 1 del tutorial. Concretamente se la vio con ejemplos concretos en el análisis de la herramienta marco elíptico. Por lo tanto, observen ese tutorial
y verán con precisión cómo trabaja esta herramienta de suavizado. Perfeccionar bordes, una opción que requiere que haya una selección hecha con la varita. Vamos primero a eliminar la capa 1 y ahora repito el clic. Ahora que hay una selección, vean que se activó la selección como ya había adelantado. Esta opción perfeccionar borde ya fue también analizada. Hay un tutorial referido por completo a ella. Aquellos que les interese analizarla en profundidad, remítanse a ese tutorial. Y con esto, bueno, ya di por terminadas las opciones de la varita y ahora haré una selección con la misma. Una selección, pero primero voy a eliminar esta que tengo acá con control D. Lo que queda ahora es cerrar esta imagen y abro matrimonio, ajusto el zoom a la pantalla y en segunda instancia abro fondo verde, también ajusto el zoom a la pantalla, vuelvo a matrimonio. Lo que voy a hacer ahora es seleccionar el fondo verde. Entonces activo la varita, hago un clic y seleccioné buena parte del fondo. Me quedó por añadir algunas zonas, acá por ejemplo. Entonces voy a activar la opción añadir a la selección y con la misma varita hago un clic acá para que esto se añada a la selección y un clic por acá y ya el fondo verde ha quedado seleccionado. Lo que voy a hacer ahora es invertir la selección. De esa manera lo que queda seleccionado es el matrimonio y no el fondo. Entonces voy a menú selección, invertir y ahora sí está seleccionado el matrimonio. Ahora procedo a hacer algunos retoques en la selección tal cual los hice en las partes 1 y 2 de este tutorial. Entonces con la herramienta selección me aproximo. Acá veo que hay zonas para restar de la selección, entonces activo, en este caso voy a elegir el lazo común. Y desde fuera de la selección arrastro, rodeo la zona que quiero eliminar y elimino. Lo mismo acá, rodeo lo que quiero eliminar, elimino. Un pedacito aparentemente, elimino. Muy bien. Sigamos con activo el zoom, ajustar la pantalla. Otra zona que requeriría algún retoque. Acá veo que voy a tener que activar el lazo nuevamente. Esto hay que añadirlo a la selección, entonces pulso añadir a la selección, arrastro el lazo, muy bien, ajusto la pantalla, perfecto. Ahora lo que me queda es copiar esta imagen, edición copiar y me traslado al fondo verde y allí con edición pegar. Ahora activo la herramienta mover, coloco en posición a la pareja. Muy bien, ahí me gusta. Vean que con la varita me ahorré bastante tiempo de selección. Si bien la selección requiere algún tipo de retoque todavía, está muy bien hecha y reitero, con la varita se eh, redujeron bastante los tiempos de selección gracias a ese fondo verde. Recuerden que la varita es una herramienta idónea para seleccionar basándonos en color. Y ahora a esta imagen la voy a guardar con el nombre de matrimonio y fondo. La cierro,
Cierro también esta. Bien. Bien, ahora voy a abrir una nueva imagen para comenzar el estudio de la segunda y última herramienta de selección. Estoy refiriéndome a la herramienta de selección rápida. Entonces abro la imagen, ajusto ahora el zoom a toda la pantalla y activo la herramienta de selección rápida. Esta herramienta, al igual que la varita mágica, trabaja seleccionando sobre el color en que actúa. Pero hay una gran diferencia con la varita. La varita pedía que hiciéramos clic sobre un píxel de determinado color. Con esta herramienta lo que hacemos es un clic, pero no soltamos el botón del mouse, no soltamos el botón izquierdo del mouse, lo mantenemos presionado. Arrastramos la herramienta a lo largo del área a seleccionar. Y a medida que lo hacemos vamos viendo cómo la selección va extendiéndose. Observemos entonces cómo lo hago. Hago un clic sin soltar el botón izquierdo, arrastro la herramienta, vean cómo la selección va expandiéndose por los colores por donde pasa la herramienta. Vean acá, suelto. Si yo hago un clic acá, sin soltar nuevamente, arrastro un poquito. Bien, esta pequeña porción que acabo de seleccionar se acaba de añadir a la selección grande que ya tenía. Vuelvo a repetir la misma acción. Por acá esta vez hago un clic y sin soltar el botón de mouse, suelto ahora. Vean cómo expandí más el área grande a la que debemos sumar naturalmente esta que ya hice. Ahora por acá, clic y vean cómo se expandió más. Ahora para restar, observemos acá las opciones de la herramienta. Esto es para añadir a la selección que ya quedó activado. Esto es para restar, opciones que ya vimos con las otras herramientas que tratamos. Voy a elegir restar. Ahora paso la herramienta sobre este pequeño peñón y vean cómo quedó eliminado la selección. Ahora también voy a pasar por acá la herramienta. Vean cómo esa parte también quedó sustraída a la selección. O por acá hago un clic. Si quiero añadir, pulso este botón y arrastro sobre el área que quiero incorporar. Y ahora incorporo también este pequeño peñón. De esta manera que ahora está seleccionada toda la imagen excepto el peñón grande, esta gran formación rocosa. Así que como observarán es bastante sencillo el uso de esta herramienta. En cuanto a las otras opciones que posee, perfeccionar borde ya fue tratado en un tutorial anterior, diseñado expresamente para explicar todas las opciones de esta propiedad de la herramienta. Muestrear todas las capas, se acaba de ver con la herramienta varita mágica. Mejorar automáticamente. Esta es una opción nueva que solamente tiene esta herramienta. Cuando se la activa, en teoría, los bordes de la selección generada por la herramienta son más precisos, se ajustan mejor al objeto que pretendemos seleccionar. No solamente son más precisos, sino que además son bordes más suaves. Se reduce notablemente el dentado de esos bordes. Yo diría que en principio seleccionemos sin esta opción activada. Veamos cómo queda y si no nos convence entonces activemos esta opción a ver si los bordes de la selección en esta segunda oportunidad son más convincentes. Pero en primer lugar, repito, usemos la herramienta sin esa opción activada y activémosla solo en el caso de que sea necesario. Bien, lo que haré ahora será eliminar la selección. Presiono entonces control D y me voy
a otra opción de la herramienta, concretamente es este cuadro desplegable que me permite fijar el tamaño y la forma de la herramienta. Notemos que el tamaño está fijado en 30 píxeles de diámetro. Lógicamente el tamaño variará según la zona donde tengamos que arrastrar la herramienta. Si la zona es pequeña, nuestro tamaño será pequeño. Si la zona es extensa, incrementaremos el tamaño de la herramienta. Photoshop, además de este cuadro desplegable, también nos proporciona dos teclas para modificar ese tamaño sin necesidad de recurrir a dicho cuadro. Si pulsamos la tecla del signo que abre la exclamación, el tamaño aumenta. Si pulsamos la tecla del apóstrofo, el tamaño se reduce. Signo que abre la exclamación, aumenta el tamaño. Signo que, perdón, el apóstrofo reduce el tamaño. Esta posibilidad del teclado tiene la ventaja de que nos evita el tiempo que empleamos para desplegar el cuadro que hemos visto y mover el regulador de tamaño, ¿no? En fin, todo cuestión de gusto. De hecho, usando el cuadro voy a volver el tamaño a 30 píxeles, que es el tamaño predeterminado de la herramienta. Lo que corresponde ver ahora es el concepto de dureza, que está en el 100%. Bueno, para ver esto, primero voy a abrir una imagen que es simplemente un fondo. Ajusto el zoom a toda la pantalla, vuelvo a la imagen del peñón y ahora activo nuevamente la herramienta. El tamaño de esta herramienta lo voy a fijar en 800 píxeles. Recordemos que la dureza la dejé en 100%, su valor máximo. Muy bien, coloco la herramienta en posición, vean que es bastante grande la hice. Y ahora hago un clic y ha seleccionado toda esta área, el cielo, el peñón y parte del agua. Ahora voy a copiar. Voy a la imagen del fondo blanco y pego. Ahora observemos con la herramienta zoom esta zona donde está pasando el puntero. De los bordes, el aspecto de los bordes. Ahora vamos a volver a la imagen original. Cancelo la selección con control D. Vuelvo a activar la herramienta. Dejo el mismo tamaño que tenía, pero esta vez la dureza la coloco en 0%. Nada de dureza. Coloco nuevamente la herramienta en posición. Y ahora copio. Ahora he seleccionado, copio la selección. Recuerden que la dureza la dejé en el 0%. Me voy a la imagen del fondo blanco y ahí pego. Bien. Bien. Recordemos que esta es la imagen generada con la dureza al 100%. Ahora observemos acá. Esta es la imagen con la dureza fijada en el 0%. Notemos que en estas zonas por donde estoy pasando el puntero ha habido también una selección. Con dureza al 0%, la herramienta seleccionó áreas que estaban fuera de sus límites.
La seleccionó parcialmente, la seleccionó tenuemente, pero la seleccionó aun cuando no estaban dentro de sus límites. Pero antes de cerrarla voy a explicar por qué, cuál sería la idea de una selección de estas características. Una selección que abarca un poco más allá de sus límites, seleccionando en forma parcial eso que va más allá de sus límites. La idea es que estas selecciones, cuando se copien y peguen en otras imágenes, como el caso que hice yo, se fundan mejor con la zona donde van a pegarse. Mientras que una selección de esta manera, con dureza al máximo, haría un marcado contraste con la zona en donde fue pegada. Se notaría demasiado la presencia de una imagen copiada. De ahí que, bueno, si nuestra intención es copiar la selección a otra fotografía y que esa copia al pegarse se funda al menos parcialmente con la imagen que la recibe, no sería mala idea jugar bajando la dureza. Caso contrario, repito, va a quedar muy marcada el contraste entre la zona que hemos pegado en la imagen y el resto de la imagen original que recibió esa copia pegada. Bien, ahora cierro esta imagen de fondo blanco, no guardo nada, ya cumplió su función y vuelvo acá. Estando acá pulso control D para que se vaya la selección. Vuelvo a activar la herramienta selección rápida. Tamaño lo vuelvo a bajar a 30. La dureza la vuelvo a colocar en 0, perdón, al máximo. Otra opción que podría resultar de una muy relativa utilidad, en lo personal nunca lo he empleado hasta ahora, es el ángulo y la redondez. La redondez está al máximo. Si coloco la redondez en un valor inferior a 100, la forma circular de la herramienta se hará elíptica. O sea, una forma de modificar la redondez es, como ya dije, cambiar el valor en este cuadro, y la otra es arrastrando cualquiera de estos dos puntos. Arrastro el de arriba y vean cómo voy bajando la redondez y ya la herramienta adopta una forma elíptica. Si además quiero modificar el ángulo, puedo hacerlo colocándolo en este cuadro el valor o arrastrando esta punta de flecha. Aunque le vuelvo a reiterar, nunca he tenido necesidad yo de darle una forma elíptica a la herramienta. La he utilizado normalmente en forma circular, aunque si necesitaran adaptar la herramienta a estas formas específicas, la opción está dada por Photoshop. Vuelvo esto a su redondez máxima. Obviamente cuando la redondez es máxima no tiene ningún sentido fijar un valor para ángulo. Ahora el tamaño. El tamaño es una opción que no trataremos acá, dado que está pensada para un lápiz óptico que se arrastra sobre un tablero digital conectado a la PC. A medida que ese lápiz óptico se desplaza, eh, el puntero que lo representa en la pantalla de nuestro monitor actúa en sincronía. Así que estas opciones, presión de pluma y rotativo de estilo, reitero, son para el caso de tener un lápiz óptico que se arrastra sobre un tablero conectado a la PC en lugar de tener un mouse. Y con esto ya agoté las opciones de la herramienta. Y lo que viene ahora, bueno, es copiar una figura y pegarla acá en esta fotografía. Entonces procedo a abrir la imagen madre e hijo. Y ahora ya está activa la herramienta selección directa. Arrastro la herramienta sobre este fondo, el fondo que rodea a esta madre y su hijo. Muy bien.
Acá me quedó un pedacito de dedo seleccionado, entonces voy a activar para eliminar esa zona adicional el lazo. Activo el botón restar de la selección de esa herramienta lazo y ahora desde fuera de la selección arrastro el puntero rodeando el área que quiero eliminar, suelto y ya quedó solucionado el problema. Bien, entonces ahora que tengo seleccionado el fondo para que queden seleccionados la madre y su hijo, invierto la selección. Menú selección, invertir. Y ahora copio. Menú edición, copiar. Me paso a la imagen del peñón y ahí edición, pegar. Ahora con la herramienta mover, muevo la imagen, la dejo en su posición final. Me gusta ahí, sí, un poquito, perfecto. Vean que la imagen quedó bastante bien. Si bien necesitan algunos retoques en los bordes, quedó muy bien por tratarse de algo rápido. Hecho con la herramienta selección rápida, que no en vano tiene ese nombre, ¿no? Ayudó bastante la uniformidad de colores del fondo que rodeaban a esa madre. Dijo, vean que es un fondo donde predominan tonalidades verdes. Ese punto fuerte de la herramienta selección rápida. Bien, acá por ejemplo podría emplear yo la herramienta tampón de clonar para borrar esta hojita que quedó, lo cual sería muy sencillo. La cuestión es, la herramienta selección rápida puede sernos de suma utilidad a la hora de ahorrar tiempo y hacer buenas selecciones. Y aquí termina la tercera parte de este tutorial sobre herramientas de selección de Photoshop. Tercera y, como ya dije al principio, última parte. Espero que les haya gustado, espero que presionen el me gusta si les gustó el tutorial y que por favor suscríbanse a mi canal. Como suelo decir en mis tutoriales, cuanto más suscriptores tengas, más alicientes poseo para seguir con esta tarea que, créanme, no es fácil. Generar tutoriales lleva su buena cantidad de tiempo. Será entonces hasta la próxima.